Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Como saben, siempre lo haré al principio. Mil gracias. Gracias a todos por seguirnos, por compartir, por permitirnos que esta información llegue a más gente, porque sabemos que de alguna manera el trabajo que se está haciendo es para ayudar, para mejorar, para crecer, para conocer, para saber. Y ustedes nos ayudan a hacer todo eso. Mil gracias de veras. Gracias a todos los que de alguna manera han participado en la página, nos siguen dando sus comentarios, sus compartir, sus likes. Mil gracias a todos, de veras se los agradezco. Y bueno, no puedo empezar de otra manera más que diciéndoles que lo prometido es deuda, decía mi abuela. Hoy tenemos una invitada de lujo, que es la doctora Berenice Carmona. Ella lleva muchos años ya en la medicina veterinaria. Con todo el respeto, doctora, de muchos años, quiero que quede claro esto, hace muchos años que pasó, ¿no? Los años suficientes para adquirir la experiencia correspondiente. Los datos de la doctora los van a ver aquí abajo, van a estar apareciendo. Y el día de hoy, bien se los dijimos la vez pasada, el miércoles de la semana pasada, vamos a hablar acerca del moquillo. Y yo creo, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es una enfermedad que poco sabemos. Como propietarios nos enteramos hasta que sucede, no nos dimos cuenta que se podía prevenir, qué podíamos hacer, qué síntomas presenta. Es una enfermedad multifactorial, no siempre se presenta de la misma manera, pero bueno, yo no les voy a explicar esto, va a ser la doctora quien lo va a explicar. Doctora, pues muchísimas gracias, te agradezco demasiado que estés participando con nosotros, mil gracias por aceptar la invitación y bueno, pues al final de cuentas entrando en materia, ¿no? Sí. La gente, al final de cuentas, creo que a ti te ha tocado en clínica, aquí ha sucedido muchísimas veces. A lo mejor suena un poco tonto, y yo creo que me voy a que no haya preguntas tontas, pero la mayoría supone que cuando hay moquillo debe de haber mocos. Entonces, la primera pregunta que yo te podría hacer sobre la enfermedad es, ¿qué es el moquillo? Bueno, tienes toda la razón, el moquillo es una enfermedad, personalmente hablando, de las más terribles que yo pueda tener en el consultorio. Okay. Porque el virus se comporta de una manera tan cruel, tan terrible y tan impredecible con el paciente, que nos hace pensar en otras enfermedades y no precisamente el moquillo. El moquillo es una enfermedad provocada por un virus. Okay. El virus se llama morbillivirus y pertenece a una familia que se llama paramyxovirus. No es más nada este nombre así rimbombante como todos los que nos rodean en cuanto a estos bichos, que su estructura, su molécula es lipoproteínica, es decir, que tiene grasita y tiene proteínas. Esto nos sirve para saber que el virus puede ser sensible a los detergentes convencionales, al sol, al clima, al calor sobre todo, y a los rayos ultravioletas, pero aún así este bicho puede tolerar un medio ambiente propicio de entre 0 y 4 grados centígrados. O sea, es muy resistente. Y por semanas, puede vivir en el ambiente por semanas. Okay. Incluso en tejidos afectados nos puede aguantar hasta horas en un tejido infectado entre 20 grados centígrados, por lo cual lo hace un virus muy fácil de que se transmita. Excelente. Oye, ¿y cómo se contagia? O sea, lo refiero porque al final de cuentas poca gente observa que son enfermedades ambientales, diciéndolo de esta manera, ¿no? No necesito... Aquí en clínica de repente comentamos lo siguiente: no necesito besarte para pegarte la gripe. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. ¿El moquillo cómo se contagia? Ok, un animalito que ya ha sido contagiado puede transmitirlo por vía aerosoles, es decir, con un estornudo, con una tos, y esas pequeñas partículas que vuelan en el medio ambiente llevan estos organismos o microorganismos que si encuentran a otro animalito, a otro perro, se contagia porque lo respire, porque él lo consuma, vía respiratoria, que es básicamente cómo se transmite. Entonces, le debe quedar claro a todos que al final de cuentas no solamente el contacto físico es el único
que permite que el animal se contagie. No, incluso... En un ambiente sucio, hablando de esa manera, sí, en un ambiente moquillento, ¿no? O sea, por decirlo de una manera muy coloquial, es suficiente para que el perro se contagie. Sí. Hemos tenido casos en el consultorio de perritos que viven en la azotea y que no tienen contacto con otros animales del exterior. Qué buen comentario. No, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues el dueño lleva zapatos. Y entonces puede meterse el bicho que haya pisado algo reciente, sube a donde está su mascota y ya es suficiente eso, lo pisa, el perro pisa y se lo chupa y ya con esto tenemos es suficiente para el problema, ¿no? A mí me ha tocado mucho de estos casos. Se ha visto que el virus viene evolucionando de tal manera que se vuelve cada vez más resistente. Se han presentado cepas nuevas, es decir, familias de bichos nuevos que cada vez vienen siendo más fuertes, más poderosos y mucho más agresivos. Los animalitos, me dice la gente, ¿puedo sacarlo? No, porque si tú vas a un prado, a un pasto, a una tierra y que está recién la secreción de nuestra mascota infectada y llega tu perrito sano y lo pisa, es el problema, ahí está el contagio. Excelente. Oye, ¿y qué ocasiona en el perro? Una vez que el animalito ya se contagió, que desafortunadamente ya lo tiene, antes de eso, ¿cuánto tiempo tarda en presentarse los síntomas una vez que el animalito se contagió? Porque cuando nosotros nos enfermamos de gripe, bueno, hoy te contagias, pero mañana no presentas síntomas. Hay un proceso de incubación. Sí. ¿Cuánto tiempo tarda? Ese proceso de incubación tarda de 8 a 14 días en presentarse. ¿Qué es el periodo de incubación? Es el momento en que entra el virus hasta que se presentan los primeros signos de enfermedad. O sea, se tiene que hacer fuerte, ¿no? La incubación es hacerte fuerte. Así es. Es un proceso en donde ya te hago que veas los síntomas que quiero que tengas, porque yo enfermedad moquillo, ya estoy fuerte, ya estoy preparado para que tú desarrolles todo lo que quiero que tú desarrolles. Sí, el virus en el organismo va creando lesiones que se presentan en este periodo, entre 8 y 14 días. Como me preguntabas al principio, bueno, la pregunta anterior, ¿qué ocasionan en el animalito enfermo? Podemos empezar a ver que tu mascota está tranquilo, que está triste, empiezas a notar su naricita seca, que no quiere comer, y ya si lo tocas a lo mejor hay fiebre. Que el término distemper está muy relacionado a la temperatura. Claro. Porque puedes tener que el perrito se enfermó, lo llevas al médico, bueno, algo indefinido, lo tratamos, se le quita la fiebre. Y a la otra semana, otra vez la fiebre. Y dices, caray, ¿qué está pasando? Y entonces ya empiezas a sospechar, porque son fiebres intermitentes, por eso el término distemper, claro. Distintas fiebres. Perfecto. Diferentes temperaturas, distintas temperaturas. Sí, claro. Oye, y al final de cuentas, esto como propietario me hace preguntar, ¿significa que yo puedo llegar con el médico, con mi perro, presentarlo y el médico podría dudar de que no lo fuera, ni siquiera sospecharlo, atender la sintomatología que se presenta y en algunas ocasiones confundir con otra enfermedad? Así es. Sí, los inicios son parecidos a la mejor a una rinotraqueitis o a una traqueobronquitis o a un problema de estómago, porque el moquillo presenta lesiones o signos respiratorios, digestivos, nerviosos, cutáneos, incluso me han tocado en ojos. No. Hay presencia en ojos del virus. Entonces, pues te puedes ir por otro camino que no sea determinar exactamente qué es el virus del moquillo. Y confundirlo de alguna manera. Confundirlo, sí, claro. Oye, ¿y es exclusivo de los perros? No. Hay presentaciones en otros animales, en otras especies que pudieran ser coyotes, chacales, lobos, hurones, mapaches, zorrillos. Aquí en la ciudad, al final de cuentas, creo que lo que más vemos serían perros y hurones. Hurones, sí. Sí, es posible que de alguna forma se contagie. Significa que tener un hurón, digo, al no ser exclusivo de los perros, al tener un hurón, de alguna forma, me obliga a tener que llevar un cuadro de vacunas también para ese tipo de mamíferos. Sí, claro. ¿De acuerdo? Sí, claro. Oye,
¿Y cuánto tiempo dura la enfermedad en el perro? O sea, ya llegó a tu consultorio, ya lo diagnosticaste, digo, sin tomar en cuenta el proceso anterior que a lo mejor pudo haber sido confundido con otro tipo de enfermedades, te das cuenta, ya empezaste, ¿cuánto tiempo dura? Hay un proceso que le llamamos agudo. Este periodo es una semana. Tú en una semana puedes darte cuenta de hacia dónde va este problema. En algunos casos ha llegado a consulta un perrito con secreción nasal, con tos, y no pasa de ahí. Y a lo mejor no detectaste que sí fue el virus del moquillo. A lo mejor te refiere el propietario, es que hace una semana hubo diarrea y ahorita ya empezó con problema respiratorio. Y entonces ya tu cerebrito de médico empiezas a decir, híjole, ya digestivo, ahora respiratorio. Y entonces ya es cuando dices, chispas, podemos tener el problema ahí. Aquí te voy a interrumpir, y qué bueno que lo comentaste. Entonces, el mensaje que podríamos enviar también es que la historia clínica es muy importante. De tal manera que ninguna pesquisa, ningún comentario está de más cuando un propietario lleva a su perro, en donde, como comentaste hace rato, en diferentes ocasiones fue presentando síntomas diversos y ninguno puede ser eliminado ni mal tomado en cuenta. Todos podrían de alguna forma ser parte de lo que podríamos estar viendo al final como un moquillo. Me lo refiero que de alguna manera entonces la información que el propietario puede darte es importantísima. Demasiado adecuado y de acuerdo contigo. Muchas veces el dueño, por no querer echar datos importantes, miente. Tú sabes que todos los clientes mienten, ¿no? Eso lo decía House, todos mienten. Todos los pacientes mienten, sí. Entonces hay datos muy importantes que, aunque sean mínimos, a nosotros los médicos nos sirve para entablar un diagnóstico y dar un tratamiento adecuado. Entonces, el mensaje aquí es importante, no desdeñen nada, todo suma, todo agrega, todo es importante. Yo siempre les digo a mis clientes, mira, todo es importante. Si el perro pasó y vio a la mosca y nunca la veía, ya es un signo de que hay algo raro. O si hacen visco y nunca había hecho visco, avísame, porque eso es importante. Perfecto. Digo, el punto que estoy tratando es para que no se deje nada a la ligera y que digas, ay, es que hizo medio amarillito, no tiene importancia. No, todo tiene importancia. Y bien lo dices, porque de alguna manera, de repente, perdón por las trabas, pero esto es la importancia de estos videos. Como propietarios, de repente, olvidamos la importancia que tienen todas las cosas que vamos viendo en el perro. Mi perro la semana pasada tuvo una diarrea acuosa, no sé si sanguinolenta, pestilente, no lo sé, pero en 2 días se quitó. Y a la siguiente semana presenta los síntomas y ya no doy por hecho que eso suma a lo que está sucediendo. Esto es lo importante que ustedes deben de empezar a observar, que todos los síntomas, sin importar el tiempo, suman para poder tener un diagnóstico más rápido y más certero. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Oye, ¿y el moquillo es mortal? O sea, ¿los pacientes que les da, todos mueren? No Okay. todos. No todos, pero la gran mayoría. Hay episodios de enfermedades muy crueles, como te comentaba al principio, que no permiten que tu tratamiento ayude al organismo, a estas células de defensa del sistema inmunológico, a que combatan la enfermedad. No nos da tiempo. Esta enfermedad en ocasiones es tan rápida y tan cruel que los matan rapidísimo. Okay. Podemos tener un cuadro respiratorio, como te comentaba, y sacarlo adelante, o un cuadro digestivo y sacarlo adelante. Pero si en este momento se acumula digestivo, respiratorio y nervioso, ya nos va limitando cada vez más el tratamiento. Significa entonces, tomando en cuenta el comentario, que en un moquillo podríamos ver un digestivo, podríamos ver un respiratorio, podríamos ver un neurológico, podríamos ver también un articular. Por bacteria secundaria pudiera ser una artritis infecciosa. De alguna manera entonces, que todos estos síntomas, por eso es que esta diarrea de la semana pasada, suman
para tener un buen diagnóstico. Sí, porque el virus va bajando las defensas, es decir, se va consumiendo tus linfocitos, que son los que atacan. Estas células son de la familia de las células que nos proporcionan inmunidad y protección al cuerpo. Entonces los van deteriorando, se los van comiendo, por decir así, claro, en palabras más fáciles, y te quedas con pocas defensas para atacar el bicho. Entonces, ¿qué hace el organismo? Pues crea una fiebre, crea una diarrea para tratar de sacarlo. Incluso la piel, hace poco me tocó, y hace mucho que no me tocaba ver un cuadro cutáneo por moquillo, y fue increíble porque parece intoxicación. Y al ratito se presenta el compañerito con la famosa secreción nasal, los ojos horriblemente llenos de lagañas, y el cuadro nervioso, tics. Empiezan a brincar, ¿no? Convulsiones, el hermano presentó convulsiones. ¿Los dos presentaron cutáneo? Nada más la hembra, la primera. Oh. Y de ahí pues ya juntas el de la hermana y juntas el hermanito, pues la tienes. Sí, claro. Sí, fueron unos casos bastante pues difíciles, porque aparte de que es difícil y triste ver a tu mascota así, pues lo que gastas también es bastante. Sí, claro, es una enfermedad larga, ¿no? Y larga y cara. Oye, ya entraste en tratamiento, de repente no sé si a ti te lleguen a preguntar, pero aquí en clínica luego lo preguntan, bueno, si ya le dio, entonces ¿para qué lo intentamos? ¿Qué podríamos responder ante ese tipo de cosas que de repente sí nos han llegado a decir? Sí, ya le dio, la probabilidad de salvar pues es restringida a lo que se pueda lograr, al tratamiento, a las defensas, al perro, a muchos factores, multifactorial. ¿Qué mensaje podríamos enviar? Desafortunadamente es triste ver a un animalito con problemas de enfermedad. Si ya verlos con una tos o una secreción nasal verdosa o con diarrea, ya una convulsión, creo que ya es muy triste y muy desalentador, esa es la palabra, es muy desalentador ver este tipo de cuadro clínico, pero no todos fallecen. Yo siempre les digo, dame una semana, y a la semana vemos cómo se comporta. ¿Por qué una semana, perdón? Bueno, porque ese es el periodo agudo en donde el virus o lo mata o lo deja vivir. Esa es la palabra. Entonces, ese es un excelente punto. O sea, inténtalo una semana, porque al final de cuentas hay una moneda en el aire que puede ser muy a favor del paciente, sí, pero no lo podríamos saber si no se hace algo. Sí, claro. Oye, ¿y qué tanto cuida la vacuna? Porque es una pregunta también aquí muy común. La gente de repente, ustedes que nos ven lo saben muy bien porque nos lo han preguntado aquí. Bueno, ya está vacunado, ya no le va a dar. ¿Es cierto, doctora? No, no hay vacuna ni en humanos ni en animales que te proteja toda la vida. Hay vacunas en los perritos, por ejemplo, que si tú lo vacunas, llevas el cuadro de inicio como un cuadro básico, no te garantiza que lo va a proteger durante toda su vida. Moquillo no. Moquillo no es eso. Igual rabia, pues se tienen que aplicar cada año, ¿no? O sea, la vacunación es importante, pero no es definitiva para evitar que el perro se contagie. Así es. Y segundo, la revacunación es importante porque el moquillo entonces puede dar a cualquier edad. Sí, a partir de los 3 meses, porque la inmunidad que le dio la mamá pues lo está protegiendo hasta ese entonces. Claro, con la leche. Vamos, si la mamá no fue vacunada adecuadamente, pues nacen bebés que no tienen protección y entonces se enfermarán a más temprana edad. Oye, yo tocando ese tema, perdón que te interrumpa, ¿una mamá gestante se puede enfermar? Una mamá gestante se puede enfermar y puede transmitir el virus mediante la placenta. Entonces, ¿los cachorros pueden? Pueden haber abortos o pueden nacer bebés débiles que mueren a los pocos horas o días o con problemas neurológicos. Por lo general fallecen. La mayoría de las veces. Sí. Wow, entonces la situación al final de cuentas, para cuestiones de que te dé el moquillo de fácil, no tiene nada, ni para el paciente, ni para el propietario. Así es. Hay tratamientos que puedan, sé que lo que acabas de decir, hay una respuesta, pero de verdad lo pregunto, porque los que nos están viendo lo preguntan. ¿Hay tratamiento que garantice la cura? No, no lo hay. No, porque va a depender de muchas cosas.
Va a depender de la cepa que esté infectando a tu mascota, depende de tu mascota cómo esté inmunológicamente hablando, depende de un medio ambiente y pues del ¿cómo te explico? De la alimentación que se le ha dado. O sea, todas estas fortalezas que debe de tener un animalito, si lo agarra, digo yo, mal parado, no las vamos a ver muy mal. Te va a dificultar. Exactamente. Un tratamiento no garantiza ni para un lado ni para el otro. No. Una vacuna ayuda, no garantiza al 100%. Debes de vacunar cada año contra esta enfermedad. Ahora, un tratamiento tampoco es una receta de cocina que tú puedas decir, paciente 1, paciente 2, le vamos a dar lo mismo. No, por lo que acabamos de mencionar, es específico de cada individuo, por lo que lleguen a presentar como síntomas y signos y como ¿cómo te explico? Como fortaleza, ¿no? Ok. Creo que ha sido muy claro que el mensaje que queremos dar el día de hoy es que son enfermedades comunes. Esto, por favor, cómprenlo así. Esta enfermedad es común, es mortal. La vacunación no es importante, es importantísima. La revacunación es más importante porque al final de cuentas siempre puede suceder. No hay mejor diagnóstico que el de tu médico de confianza. Tienes que acudir al médico en cuanto veas síntomas. Y bueno, si quieres evitar ver síntomas en la medida de lo posible, mantén a tu perro en las mejores condiciones. La doctora Berenice hoy acaba de decirnos algo extremadamente importante, no solamente para el moquillo. Las enfermedades dependen de muchos factores. Una buena alimentación, un perro de bajo estrés, el paseo continuo, la buena relación con la mascota. ¿No? Alimentación, súper importante. O sea, todo eso es muy importante. Ustedes, y yo siempre se los digo, yo meteré a los hijos siempre cuando hablo de perros. Metan al niño a un cuarto, estrésenlo y van a ver el sistema inmune en donde se pone. Se va a deprimir. Pero tengan a un niño jugando, sonriendo, comiendo correctamente, vacunado, y otra cosa es muy diferente. De la misma manera funcionamos con los perros. Ayúdenos por favor a que esta enfermedad poco a poco se vaya, no sé si lo logremos desaparecer, esto es algún proceso muy difícil al final de cuentas, pero que disminuyamos la posibilidad de que a nuestro perro le dé. ¿Cómo lo hacemos? Con cuidados. Nunca dejen de ir con el médico veterinario, nunca, de verdad. Dejen de asistir a una consulta con su médico, a la revacunación, porque va a ser la mejor forma de que podamos mantener a nuestra mascota en las mejores condiciones. Doctora, mil gracias. Gracias. Mil gracias, de veras. Te agradecemos demasiado que hayas compartido con nosotros todos tus conocimientos y tu experiencia. Esperemos que más adelante nos permitas volverte a invitar, claro, y que de alguna manera nos compartas algún otro tema de interés para todos ellos, que al final de cuentas creo que son los más interesados de que todo este tipo de cosas se den a conocer. No quiero ser claro, o sea, ustedes pueden accesar a la red y ver mucha información, créanmelo. La información que hoy dimos es información de todos los días en un consultorio médico veterinario, y eso es valiosísimo, créanmelo, es valiosísimo. Cuando lo compartan se van a dar cuenta. Muchas gracias a todos, de veras les agradecemos demasiado que hayan estado con nosotros. No olviden nuestras redes sociales, los datos de la doctora van a volver a aparecer aquí, su nombre, su cédula, su clínica donde ella trabaja, y las redes sociales de todos nosotros. Síganos compartiendo por favor, y nos vemos el siguiente miércoles. Pórtense mal, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.